Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mi gente bella? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para adentrarnos en el fascinante y, por qué no, un poco escandaloso mundo de las celebridades y los chismes que tanto nos apasionan. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, explosivo y que definitivamente ha generado un tsunami de reacciones. Sí, así es, el título no miente. Hoy vamos a sumergirnos en la propuesta que Ander Erzel le hizo a Kerem Bürsin, un movimiento que, al parecer, dejó literalmente sin palabras a nuestro querido Kerem. ¿Pueden imaginar la escena? Una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, que nos hizo soñar y suspirar en Love is in the Air, ahora se encuentran en una encrucijada profesional que podría cambiarlo todo. Y no solo eso, sino que vamos a desglosar todo, el contexto, la propuesta en sí, las posibles reacciones, las implicaciones que esto podría tener en el futuro y, por supuesto, vamos a analizar las posibles motivaciones detrás de este sorprendente acercamiento. Así que si eres fanático de las series turcas, si te encantan los chismes del corazón, si te gusta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis, especulaciones y, sobre todo, mucho debate. Antes de que nos adentremos en este emocionante tema, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. No se lo pierdan. Y por supuesto, si este tema les interesa, denle un buen me gusta al vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, entremos en materia. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos la icónica pareja que formaron Ander Erzel y Kerem Bürsin. Su romance, que nació en el set de Love is in the Air, nos conquistó a todos. Era una relación llena de química, de complicidad, de miradas cómplices y de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans, todos apostaban por una relación sólida y duradera. Las fotos en eventos, los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas repletas de halagos, todo apuntaba a una relación de ensueño. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y para decepción de muchos, la pareja anunció su separación. Las razones, como es costumbre, se mantuvieron en gran medida en secreto, pero comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre los motivos, diferencias en sus estilos de vida, presiones de la fama, la distancia, e incluso se habló de terceras personas. Lo cierto es que aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo parecieron permanecer. A pesar de todo, ambos continuaron sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Ande, con su belleza y talento indiscutibles, ha seguido cosechando éxitos profesionales, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Por su parte, Kerem, con su carisma y versatilidad, también ha seguido trabajando, explorando nuevos proyectos y manteniéndose activo en la escena artística. Ahora entremos de lleno en la propuesta que dejó a Kerem sin palabras. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, aunque los detalles precisos pueden variar según las fuentes y la interpretación que les demos, la situación general es la siguiente: Ande, en un movimiento audaz e inesperado, aparentemente le hizo a Kerem una propuesta relacionada con el ámbito profesional. La propuesta, según los rumores que han circulado y que analizaremos, involucraría un proyecto en el que ambos podrían volver a trabajar juntos. Imaginemos la escena: Ande, con su carrera en constante ascenso, con su imagen en la cima y con el reconocimiento del público, contacta a Kerem con una idea. ¿Qué podría ser? Podría ser una película, una serie, una campaña publicitaria para una marca prestigiosa. Las posibilidades son infinitas. El punto clave es que la propuesta implicaría que ambos, después de su separación, volvieran a compartir el mismo set de trabajo, el mismo espacio de trabajo, después de haber compartido algo tan especial como fue su romance. Ahora, pongámonos en la piel de Kerem. ¿Pueden imaginarse la sorpresa, la mezcla de emociones al recibir esa llamada o ese correo electrónico? ¿Qué se le pasaría por la cabeza? ¿Alegría, sorpresa, nerviosismo, nostalgia, duda, incertidumbre? Es comprensible que la situación lo haya tomado por sorpresa.
Después de todo el pasado, la relación que compartieron, sin duda, jugaría un papel muy importante en su decisión. Recordar esos momentos, las risas, las miradas, el cariño, la química, todo eso estaría presente en su mente. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también en el terreno de los deseos de los fans. ¿Podría ser una secuela de Love is in the Air? ¿O la emoción? Un reencuentro en la pantalla que haría vibrar a los fans de la serie original, que reviviría la magia y la química que los conquistó a todos. Esa sería la opción más directa y con mayor impacto. Los fans lo pedirían a gritos y las redes sociales explotarían. ¿O podría ser un proyecto completamente nuevo? Algo que les permitiera demostrar su evolución como actores, su crecimiento personal y profesional, después de todo este tiempo. Un proyecto que les desafiara y les permitiera reinventarse ante el público, demostrando su talento individual y su capacidad para trabajar juntos de nuevo. O quizás algo más sencillo como una campaña publicitaria para una marca de renombre. Algo que les permitiera volver a compartir un espacio profesional, pero sin la presión de una serie o una película, que les permitiera retomar el contacto de forma más discreta y que no generara tantas expectativas. Lo cierto es que sea cual sea la propuesta, el simple hecho de que Ande la haya hecho es significativo. Demuestra, por un lado, su profesionalismo y su capacidad para dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro. Demuestra también su confianza en Kerem, su respeto por su trabajo y su deseo de seguir colaborando con él. Es un gesto que habla de su madurez y de su habilidad para separar lo personal de lo profesional. Y por otro lado, plantea una serie de preguntas interesantes. ¿Qué motivó a Ande a hacer esta propuesta? ¿Fue una simple oportunidad de negocio o hay algo más detrás? ¿Cuál fue la reacción inicial de Kerem? ¿Aceptó la propuesta de inmediato? ¿Se lo pensó mucho? ¿Cómo afectaría esto a sus respectivas vidas sentimentales? ¿Tenía conocimiento de esto la pareja actual de cada uno? Ahora adentrémonos en el terreno de las posibles reacciones. Imaginen el revuelo que se armaría si Ande y Kerem decidieran volver a trabajar juntos. Los medios de comunicación se volverían locos, los fans enloquecerían, las redes sociales explotarían en un festival de hashtags y comentarios. Sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas, un hito en la historia de las series turcas. Por supuesto, también habría quienes expresarían dudas o críticas sobre la decisión. Algunos argumentarían que es demasiado pronto, que la herida aún no ha sanado del todo, que es mejor mantener las distancias para evitar complicaciones emocionales. Otros podrían especular sobre las intenciones de Ande o de Kerem, sobre si esta propuesta esconde algún deseo oculto o si solo se trata de una estrategia para ganar más atención mediática. Pero en general, creo que la mayoría de la gente estaría emocionada y curiosa por verlos juntos de nuevo. La nostalgia, el cariño por la pareja que formaron, la curiosidad por ver cómo ha evolucionado su relación, todo eso jugaría a favor de este reencuentro. Las reacciones de los fans serían diversas. Algunos estarían encantados de ver a sus ídolos reunidos, reviviendo la magia que compartieron en Love is in the Air. Revivirían la ilusión, el romance, la química y el cariño que tanto disfrutaron en la serie. Otros podrían ser más cautelosos, temiendo que la colaboración reviva viejas heridas, que genere tensiones o que afecte a sus respectivas vidas personales. Pero en general, la expectativa sería altísima. Las redes sociales se inundarían de mensajes de apoyo, de peticiones, de análisis y de teorías. ¿Qué implicaciones podría tener esta propuesta? En primer lugar, evidentemente un proyecto en común revitalizaría las carreras de ambos actores. Volverían a estar en el centro de la atención mediática, sus seguidores aumentarían, y las ofertas de trabajo probablemente se multiplicarían. Sería un impulso para su carrera y una nueva oportunidad para demostrar su talento. Además, la colaboración podría tener un impacto significativo en sus respectivas vidas personales. Si la relación entre ellos fuera puramente profesional, no habría mayor problema. Pero si surgieran sentimientos, o si la situación generara tensiones, las cosas podrían complicarse. La convivencia en el set, las miradas, los roces, todo eso podría reavivar viejas llamas o generar nuevas inseguridades. También es importante considerar la reacción de sus respectivas parejas, si es que las tienen en el momento en que se materialice el proyecto. ¿Cómo tomarían la noticia? ¿Estarían de acuerdo con la colaboración?
¿Sentirían celos, inseguridades o simplemente se sentirían felices por la oportunidad de sus parejas? Son preguntas importantes que habría que tener en cuenta, ya que el bienestar emocional de todos los involucrados es primordial. Por otro lado, la propuesta de Ande podría ser interpretada como un gesto de madurez y de profesionalismo. Demuestra que, a pesar del pasado, son capaces de trabajar juntos, de dejar atrás las diferencias y de enfocarse en el futuro. Es una señal de que son personas maduras y que saben separar lo personal de lo profesional. Es un mensaje que transmitiría respeto y admiración mutua, y que serviría de ejemplo para muchos. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué motivó a Ande a hacer esta propuesta en este momento en particular? ¿Fue una simple casualidad, una oportunidad de negocio, o hay algo más profundo detrás de esta decisión? Podría haber varias razones. La profesionalidad Ande es una actriz talentosa y exitosa, y podría estar buscando oportunidades para expandir su carrera y probarse en diferentes roles. Trabajar con Kerem, con quien tiene una gran química, podría ser una buena forma de lograrlo. El respeto mutuo A pesar de su separación, Ande y Kerem siempre han demostrado tener una buena relación y un gran respeto mutuo. Podrían estar dispuestos a trabajar juntos para crear algo especial y significativo para ambos. La nostalgia de los fans Love is in the air fue un éxito rotundo y dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. Un reencuentro en la pantalla podría ser una forma de complacer a sus seguidores y revivir la magia de la serie. Una oportunidad de negocio En el competitivo mundo del espectáculo, las colaboraciones entre actores famosos suelen ser muy rentables. Un proyecto en común entre Ande y Kerem generaría gran expectación y podría ser un éxito de taquilla o de audiencia. Sanar heridas A pesar de la separación, podría existir el deseo de cerrar ciclos y dejar atrás el pasado. Trabajar juntos podría ser una forma de demostrar que ambos han madurado y han superado los conflictos del pasado. En resumen, la propuesta de Ande Erçel a Kerem Bürsin es un tema lleno de aristas, de posibilidades y de especulaciones. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre las relaciones personales, sobre el mundo del espectáculo, sobre la capacidad de superar el pasado y mirar hacia el futuro. Es un tema que sin duda seguirá dando mucho que hablar. Ahora hablemos un poco sobre las fuentes de información que hemos utilizado para este vídeo. Es importante aclarar que al no tener acceso a información oficial y directa de los involucrados, nos hemos basado en diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, especializados en noticias de espectáculos y farándula. Hemos recopilado información de entrevistas, de rumores, de análisis de expertos, de las redes sociales y de los medios que cubren la actualidad turca. Es importante que entiendan que la información que presentamos aquí no es definitiva ni verificada al 100%. Nos basamos en información publicada y en las interpretaciones que hacemos de ella. Sin embargo, hemos hecho todo lo posible por contrastar las fuentes y ofrecerles la información más precisa y fiable posible, siempre con el respeto y la prudencia que este tipo de situaciones merece. Y ahora, llegamos a la conclusión de este vídeo. Hemos explorado la propuesta inesperada que Ande Erçel le hizo a Kerem Bürsin, analizamos el contexto, la posible naturaleza de la propuesta, las posibles reacciones y las implicaciones que esto podría tener. Hemos especulado, hemos debatido y sobre todo, nos hemos divertido. Es importante recordar que al final del día, se trata de una situación que involucra a personas reales, con sentimientos y emociones. Es fundamental respetar sus decisiones y su privacidad, independientemente de lo que ocurra. El respeto por la intimidad y la libertad de cada uno es crucial. En resumen, la propuesta de Ande a Kerem es un tema que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. ¿Aceptará Kerem la propuesta? ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Cómo reaccionarán los fans? ¿Cómo afectará esto a sus vidas personales y profesionales? Son preguntas que por ahora, solo el tiempo podrá responder. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta sumergirme en estos temas, debatir con ustedes y compartir mis opiniones. Me apasiona este mundo y me encanta compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta propuesta? ¿Creen que Kerem debería aceptarla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos?
¿Cómo creen que reaccionarán los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se queden callados. Compartan sus opiniones, sus ideas y sus teorías. Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar un me gusta a este vídeo si les gustó. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao, chao.